Benvinguts a Punt de Trobada. Avui farem una edició especial. Parlarem de solidaritat i cooperació. Cambrils ja comença a tenir una tradició important en l'ajut, en la cura de recursos tan escassos sempre, però alhora tan necessaris fins i tot per a gent que té una sèrie de necessitats i que d'alguna manera aquestes petites contribucions poden ajudar a pal·liar situacions. En aquest sentit, els diré que teníem una edició especial perquè hem pogut realitzar una entrevista a un personatge singular que ens explicarà, ens donarà una idea general de com està Llatinoamèrica i al mateix temps ens parlarà d'una illa en què Cambrils hi ha fet una inversió. En aquest sentit, vam tenir la sort de comptar també a l'hora de realitzar aquesta entrevista a Barcelona fa uns dies amb el concurs del regidor de Solidaritat i Participació de l'Ajuntament de Cambrils, el que saludo a continuació. Bona tarda, Òliver. Bona tarda. En principi, avui parlarem del Ernesto Cardenal, que és un dels grans icones de la Llatinoamèrica d'avui. Si es pot considerar així, aquelles persones que han tingut una presència molt important en els darrers anys en la millora o intentar millorar a la mesura de les seves possibilitats i amb els avatars lògics de la història, doncs aquelles situacions tan punyents que podem arribar a trobar, fins i tot avui, objectivament. I aquests senyors de Nicaragua i Cambrils, curiosament, i ha posat el seu gra de sorra a les illes que el van veure néixer com a poeta i com a intel·lectual. Doncs realment, com a regidor de l'Ajuntament, va ser un plaer poder conèixer personalment en aquests personatges històrics que gairebé al segle XX l'Amèrica Llatina no es pot entendre sense conèixer la contribució d'Ernesto Cardenal. D'altra banda, també ens interessava molt perquè allí hi ha hagut un projecte que ha estat finançat per l'Ajuntament de Cambrils, per l'àrea de cooperació i solidaritat des de llarg. Ha sigut un projecte concretament a Solentiname, a les illes de Solentiname, i allí bàsicament és on ell fa la seva activitat des de fa molts anys. És un personatge que és conegut pel seu discurs sobre la societat llatinoamericana, el seu discurs polític, el seu compromís i en aquests moments també com a poeta nicaragüenc, que és un personatge reconegut arreu. Una de les que vostès podran veure a continuació, insisteixo, són una sèrie de blocs temàtics en què vam voler preguntar la seva opinió a l'entorn de quina és la situació. Vostè és professor de les Relacions Internacionals de la Rovira i Virgili i té un interès molt especial en aquella terra. I alguna de les qüestions que després finalment veurem que li va preguntar, sobretot és la destinació en un moment tan complicat com el que estem vivint en el món occidental a nivell econòmic, qualsevol contribució és important. Aleshores, doncs, creu vostè que els diners que van adreçats a cooperació estan ben, diguem-ne que tenen l'objectiu final que són les persones que ho necessiten o algunes d'elles, com tantes vegades s'ha dit, també es perden pel camí? Doncs el nostre deure és que el canal sigui el més segur possible. Jo crec que hi ha hagut experiències suficients per anar millorant. El compromís ha estat des de fa molts anys. L'Ajuntament de Cambrils ja comença a ser reconegut per la seva feina en cooperació i solidaritat. Tenim un departament que hi dedica amb el seu equip molts esforços a millorar aquests canals i jo crec que ho estem aconseguint. Jo crec que en aquest cas, evidentment, és important reconèixer la lectura que hi va haver en aquestes terres que són com a laboratori de la cooperació internacional, Nicaragua, a partir de l'huracà Mitch. A partir de l'huracà Mitch es va veure com s'hi van abocar molts recursos i realment la població després d'aquest huracà realment no se'n va beneficiar del tot anys vista després i vist en perspectiva. Això té una lectura molt més ampla que és el sistema financer internacional, el sistema econòmic internacional, que realment fa molt difícil que aquests països que ja són pobres, evidentment, se'n puguin sortir. En tot cas, la cooperació fa pal·liar les seves necessitats. En aquest cas, nosaltres tenim aquest compromís. En aquest cas, nosaltres treballem a nivell municipal amb unes contraparts serioses, amb les contraparts que són contraparts de les nostres ONGs locals i que són també governs locals d'aquests països que nosaltres analitzem, controlem, fiscalitzem perquè els nostres diners, la nostra inversió sigui ben rebuda. Hi ha possibilitats que aquesta situació que estem vivint actualment, que no sabem quina serà la seva duració real, pugui afectar d'alguna manera la col·laboració en el tercer món, països emergents, en vies de desenvolupament, que ara cada vegada es canvia una mica de nom, això? Evidentment, els recursos han de ser el màxim d'eficaços i eficients. En aquest cas, cal un constrenyiment,
cal un control com amb tot el pressupost municipal, tot el pressupost de l'Estat, de la Generalitat, cal un control màxim, i en aquest cas el que és important és que els diners vagin a arribar al lloc on més es necessiten i de la manera més directa. Aquesta és l'eficiència i l'eficàcia que nosaltres cerquem. La quantitat, evidentment, amb el que pot contribuir un ajuntament, el que poden contribuir les ONGs que nosaltres financem, no podem solucionar ni molt menys la pobresa al món, però nosaltres el que sí que hem de fer és cas en aquests objectius del mil·lenni, en aquests 8 objectius que nosaltres podem concentrar els esforços per millorar la situació i, com no, escollir els països que més ho necessiten. Nosaltres ho estem fent, evidentment no és qüestió de quantitat, sinó és més qüestió de qualitat, que és el que estem fent en aquests moments. En el cas de Cambrils, podríem parlar una mica de la naturalesa de la inversió que Cambrils tècnicament ha desenvolupat, que és la instal·lació de plaques solars en una illa que forma part d'un arxipèlag, que vostès ho veuran a continuació, algunes de les imatges fins i tot aèries es faran una idea, on no hi ha electricitat. És a dir, allà el servei públic d'electricitat o privat del país no hi ha portat un cable perquè la gent s'hi pugui connectar i pugui tenir quelcom tan simple, fins i tot com alimentar motors perquè surti l'aigua del pou. I aquesta és una de les qüestions que en el seu moment se li va demanar a l'Ajuntament de Cambrils que fes una inversió en aquest sentit i la va realitzar, amb la qual cosa, i pensin vostès que hi ha les escoles d'aquest arxipèlag i deuen estudiar avui a l'entorn de 250 nens de totes les edats, fins als 16-17 anys, més o menys l'escolarització obligatòria. Doncs aquests nens, a partir d'una determinada hora de la tarda, no tenien llum. I aleshores, gràcies a aquestes plaques solars, es poden continuar, per exemple, donant classes. Aquesta és una miqueta la mida de la inversió sectorial o puntual que es realitza de l'Ajuntament. I tant, i és un bon exemple. És un bon exemple també en la manera de cooperar diferents agents. En aquest cas ens vam ficar d'acord una ONG, Mediterrània, en aquest cas. D'altra banda, també una empresa privada que volia donar a conèixer el seu producte i volia participar en aquest projecte, i l'Ajuntament de Cambrils. Amb tot això, aquestes plaques estan instal·lades, llueix un rètol on es diu que l'Ajuntament de Cambrils és finançador, cofinançador d'aquest projecte, i està funcionant a ple rendiment. És una experiència que estem repetint. Sí. Precisament persones relacionades amb l'empresa de les plaques solars que viuen aquí a Cambrils. Exacte, o sigui, és un projecte molt cambrilenc en aquest sentit, amb què diferents voluntats del nostre municipi s'han reunit per reeixir. En aquest cas, és una pràctica que nosaltres la considerem exemplar i l'estem repetint. Per exemple, recentment també hem anat perquè aquesta ajuda sigui el més eficaç possible i més directa, per la via directa, ens hem ficat d'acord amb el Consolat General de Cuba per fer arribar també una donació d'una empresa privada, d'un hotel, al renovar els seus matalassos, els seus llençols, les seves mantes, una donació directa després dels huracans recents que hi ha hagut a Cuba. Ho han fet amb aquesta donació de l'hotel, Tripport, es pot dir, d'aquí de Cambrils, amb el nostre suport logístic i la nostra col·laboració econòmica, i després, com no, fer-ho arribar amb seguretat, fletant un vaixell, uns containers, i, evidentment, amb el Consolat General de Cuba, que ens assegura que el govern, la municipalitat de l'Havana, rebrà aquests productes i seran distribuïts entre la gent necessitada del país. Moltes gràcies, Oliver. Jo el que els demano ara és ja una mica d'atenció en relació a un personatge tan singular com és Ernesto Cardenal. És una persona molt gran, té 83 anys en aquests moments, el vam poder pescar al vol i aquesta ha estat una miqueta el que veuran a continuació, un extracte, pràcticament no hem tallat res més que mirar de llimar les esprós que hi ha normalment en la realització d'una entrevista a un hotel, com així va ser. Aleshores, tinguin a bé a veure aquest producte, segur que no els decebrà. Querido Ernesto, Cambrils es un ayuntamiento, como otros de Cataluña o de España, en los cuales está comúnmente aceptado que se debe dedicar una parte del presupuesto a la cooperación y a la solidaridad internacional. En este caso, nosotros tenemos la tradición de trabajar con Nicaragua, tenemos diferentes proyectos en todo el país con diferentes organizaciones. Lo sabemos muy bien. Y tenemos uno concretamente también en Solentiname, junto a la ONG Mediterránea de Tarragona. Sí. Y evidentemente los ciudadanos de Cambrils y nosotros que somos la administración tenemos el deber de saber cómo van las cosas, si realmente esa inversión está bien ejecutada, y eso sería en este caso la pregunta. ¿Cree usted que esta cooperación de pequeños municipios, ese esfuerzo de los ciudadanos de un país rico, pueden ayudar a un país necesitado, en este caso Nicaragua, o a un sitio muy concreto como es Solentiname? Claro que sí.
No solo el gobierno central, muy importante también las ayudas de gobiernos centrales, y de España especialmente, pero también de los municipios y aún de los individuos también, la cantidad muy grande de voluntarios que, por ejemplo, de España, uno de los países que tiene más representación allá en cuanto a individuos y voluntarios que llegan con sus mochilas y llegan a cooperar. Eso es muy importante y creo que debe de continuar y aumentar incluso. Querido Ernesto, muchas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias, José María. Empecemos quizás para que nos dé su opinión sobre la situación actual en Latinoamérica, especialmente respecto a la política, la de los nuevos dirigentes, de los nuevos líderes que están a lo largo del continente hoy. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esa emergencia es algo sumamente importante, históricamente importante para América Latina, nada menos que la segunda independencia, después de la anterior como colonias, ahora como nuevas colonias de Estados Unidos que hemos estado siendo. América Latina se está independizando, son ya un buen número de gobiernos que son independientes, anti-norteamericanos, anti-imperialistas, digamos, realmente, ¿no? Antes solamente había una revolución, la revolución cubana, que todavía se mantiene viva y a la cual yo siempre he defendido y sigo defendiendo. Después, junto con Cuba, estuvo Nicaragua, como decían, una segunda Cuba, en realidad era una nueva Nicaragua, pero también muy hermanada con Cuba. Y después fracasó la revolución nuestra por la injerencia de Estados Unidos, fue frustrada. Yo tengo un libro de memorias que se llama La Revolución Perdida, porque perdimos la revolución y ahora no hay revolución, pero sí hay otras en el resto de América Latina. Empezó Chávez con la revolución bolivariana. A mí no me convencía porque lo conocía nada más a través de los medios de comunicación, Chávez. Y eso de bolivariana me pareció como algo superfluo o caprichoso y aún banal. Cambiarle el nombre a Venezuela, en vez de República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Después, cuando yo estuve la primera vez en Venezuela, me di cuenta de lo importante de ese nombre. Significaba de que era continuar el sueño inconcluso de Bolívar, nada menos. Una América Latina unida para contraponerla a la del norte, nada menos. Por eso es la avalancha que ha habido de los medios de comunicación de Estados Unidos y de otros países, también dependiendo de la información de vías transnacionales, que son las que producen el 90% de la información en el mundo. Y a Chávez lo han ridiculizado, lo han caricaturizado y lo han puesto como un bufón. En realidad lo que él es una persona muy franca, muy campechano y además muy alegre y jocoso. Y eso lo pueden presentar caricaturizado, pero es una persona que cautiva al auditorio por 5 o 6 horas, como Fidel, con la diferencia de que Fidel siempre es serio, ha sido serio en sus discursos, y él canta, recita, hace chistes y conversa con el público, toda clase de cosas, ¿no? Y bueno, se extiende con divergencia hasta que después vuelve otra vez a retomar el hilo que parecía que había perdido. Y el auditorio no se aburre oyéndolo, es cautivador. Pues después de Venezuela, ahora ya otros países, Ecuador también se ha declarado socialista y antiimperialista, igual que Venezuela, y también Bolivia, donde ha habido un milagro, un indio presidente. Es un país donde el indio ha sido especialmente discriminado y por unos hasta aborrecido, y que ahora tengan un indio como presidente. Yo estuve no hace mucho, hace unos 2 meses en Bolivia, en una reunión de escritores y artistas para dar nuestro respaldo a Evo Morales, y allí yo les dije que me parecía un milagro el que hubiera un indio que a los 9 años
todavía no hablaba castellano, y recogía en la carretera recogía cáscaras de naranja que los turistas iban dejando para comer las cáscaras. Y ahora es presidente. Y también después, más recientemente, hace como casi un mes, un poco más, otro milagro, un sacerdote y obispo, pero no sacerdote y obispo cualquiera, sino de la teología de la liberación, que ahora es presidente también. En Paraguay. Y con una popularidad inmensa. Aquel pueblo, yo estuve presente en la toma de posesión, aquel pueblo con una euforia, con un júbilo increíble. ¿En qué medida se puede notar por parte del pueblo esta nueva emergencia? Chávez tiene petróleo, Evo tiene gas. Esos elementos energéticos de control de los medios de producción pueden significar un mejor reparto de la riqueza en el conjunto de Latinoamérica. Naturalmente que sí, lo está haciendo. Unos países son ricos, de estos que se han independizado, y otros no, son pobres, como Bolivia o Paraguay. Pero yo estuve presente en el cambio de gobierno en Paraguay, donde estaba Chávez. Al día siguiente de la toma de posesión, Lugo nos invitó a un pequeño grupo, y entre ellos a Chávez y algunas personas más, éramos como 100 en unos aviones militares, a un lugar remoto donde él había sido sacerdote y obispo por 20 años, y quería tener su primer día de gobierno en ese lugarcito, como decir, su solentina me podía hacer, ¿no? Pero bueno, y allí Chávez estuvo muy efusivo y muy elocuente y muy comprometido con el nuevo gobierno que empezaba a inaugurarse en Paraguay, y allí prometió petróleo, todo el petróleo que Paraguay pueda necesitar en un siglo, que lo iba a suministrar él. Hoy conviven dos clases de izquierdas. Una es la, llamémosle, revolucionaria, y la otra, la, digamos, más socialdemócrata. Estamos hablando de Bachelet en Chile, de Cristina Fernández en Argentina y de Lula. ¿Cuál es la relación? ¿Puede haber una entente entre ambas izquierdas? Bueno, yo creo que está bastante unificado. Una más radical y otra más moderada, es como yo lo defino. Y por las condiciones también internas de cada país. En cada país la revolución tiene que ser diferente, ¿no? No puede copiarse una de otra. Y cada una según sus circunstancias. Quisiera hablar ahora un poco su opinión respecto a Nicaragua, su país. ¿Qué ha ocurrido para que, primero, vuelva Daniel, vuelva al poder, y en qué situación se encuentra actualmente? Y su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, nada tiene que ver el sandinismo que hay ahora de antes, el que hizo la revolución. Aunque tiene el mismo nombre, pero es completamente diferente. Se puede decir que fue traicionado el sandinismo. La revolución fue traicionada, secuestrada por una persona, por Daniel Ortega, que tuvo un papel importante, pero no único ni hegemónico en la revolución. La revolución tuvo un poder colectivo, que fueron 9 comandantes de 3 tendencias que antes habían estado desunidas, se unieron, y de las 3 tendencias salieron 3 y 3 y 3. 9 comandantes que fueron el poder supremo de la revolución. De esos, uno murió en tiempo de la revolución, el comandante Núñez, muy buena persona, muy querido, muy humilde, pobre, y se mantuvo pobre aún después del triunfo, y murió pobre. Y otros 2 que se han separado del Frente Sandinista y de la política, dejaron de militar en política. Y de esos entonces quedan 6, ¿no? 3 son Daniel Ortega y 2 más que están con él, y 3 comandantes de la revolución que están en el partido de nosotros de Renovación Sandinista, de oposición, el sandinismo de oposición. Y de aquel poder colectivo que hubo, caímos en una dictadura unipersonal que hay ahora. Más que de una persona, es una dictadura de una familia. Daniel Ortega, su esposa y los hijos. Eso es lo que gobierna ahora Nicaragua. Con todos los poderes, menos el ejército.
todavía no lo ha podido, digamos, controlar. El ejército es el mismo ejército guerrillero que hizo la revolución, se cambió el nombre, era ejército sandinista, ahora se llama ejército nacional porque ya sin la revolución ya no podía seguirse llamando sandinista, pero es el mismo de antes. Y un ejército querido por el pueblo de Nicaragua no le tiene miedo a las Fuerzas Armadas, al uniforme militar, ni tampoco le tiene aversión. Es considerado como un ejército realmente salió del pueblo y identificado con el pueblo. ¿Depende del soporte económico de esta nueva emergencia para continuar en el poder? Cuando yo estuve en Bolivia, en ese encuentro de escritores y artistas, dando el respaldo al presidente Morales, allí se mencionó bastante a Nicaragua junto con los otros países, igualándonos, los países que han llamado emergentes. Y entonces en una conferencia de prensa a mí me tocó tuve que decir, de que era un error, que no podría equivalarse, identificarse lo que pasaba en Nicaragua, Daniel Ortega, con las verdaderas revoluciones que estaban habiendo. Y bueno, y dije cosas fuertes allí, que fueron las que me han traído ahora una condena de prisión por parte de Daniel Ortega. Háblenos un poco de este tema, es decir, ¿qué ha sucedido para que Daniel Ortega, en el fondo, haya instigado al Poder Judicial para condenarle a usted? Bueno, esas declaraciones que yo di fueron publicadas también fuera de Bolivia, pero poco tiempo después me tocó ir a Paraguay, invitado por Lugo a la toma de posesión, y allí tuve un gran recibimiento. Al mismo tiempo que yo tenía, digamos, ese recibimiento, a Daniel Ortega se le impidió llegar. Porque iba a estar con todos los demás presidentes y una de las ministras de Lugo, la nueva ministra de la familia, de la mujer y familia, dijo de que renunciaba si llegaba Daniel Ortega por la acusación que él tiene de abuso sexual y violación de la hijastra. Y eso fue firmado también por otros organismos. Y entonces se le rechazó y se le impidió llegar. ¿Y estaba en Paraguay Daniel Ortega? No. Ya no vino. Pero ya iba a llegar. Claro. A mí me habían dicho ya que ya estaba en el aeropuerto y que estaba llegando. Resulta que no llegó y alegó él de que se había descompuesto el avión, como que no hubiera otros aviones, ¿no? Pero entonces, como yo también di otras declaraciones allí, al regresar a Nicaragua, pocos días después, entonces fue esa condena de un juez por una causa que ya había sido, de la que ya había sido absuelto y además había proscrito de injuria a un ciudadano alemán que nos ha hecho mucho daño allá en Solentiname, y yo tuve que decir algunas ilegalidades y delitos que estaba cometiendo este alemán, y entonces él me acusó hace ya como 6 años por injuria. Y el juez me absolvió porque no había pruebas. Y también en Nicaragua, según la ley, el delito de injuria prescribe a los 5 meses. Y 5 años después fue que un juez danielista con un abogado de Daniel, respaldando al acusador, me hicieron esa condena de algo ya juzgado, absuelto y prescrito. Resulta de que el mismo juez declaró unos días después de que por mi edad, 83 años, no podía estar en cárcel. Según las leyes de Nicaragua, a los 70 años uno ya no puede estar en la cárcel. Por eso es que no estoy en la cárcel. El juez ha dejado pendiente todavía la pena que se me impondría, que podía ser la casa por cárcel, ¿no? Por eso es que estoy viajando ahorita, aprovechando que todavía no se ha dictado la sentencia de la casa por cárcel, y aproveché las invitaciones que tenía en esta gira de Europa. Yo he visto de que Cuba se está distanciando del gobierno de Daniel, porque Fidel Castro recibe a todo jefe de Estado que llega, lo recibe, y Daniel ha estado llegando muchas veces y no ha sido recibido nunca por Fidel. Y también el caso de Chávez ya sabemos que está dando inmensa ayuda, pero en Ecuador no hay embajada de Nicaragua en Ecuador.
En Bolivia, que ya tiene Evo Morales como 2 años y medio, no hay embajada de Nicaragua en Bolivia, ni de Bolivia en Nicaragua. Bueno, eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir algo. Y en Paraguay también, con el nuevo gobierno, pues no había antes, pero podía haber al día siguiente, ¿no? No ha habido todavía ningún cambio de embajadores. ¿Cómo se siente entonces usted en relación a esto? ¿Qué sentimiento tiene? ¿No puede considerar que es un poco triste llegar a esta situación? Pues triste no, puedo decir que con temor, pero Montesquieu decía que se requiere valor para tener temor, queriendo decir de que si uno no se arriesga, si uno no tiene el valor de arriesgarse, no tiene temor. Si uno tiene temor es por